Después te lo subo a la plataforma, va a quedar ese pedacito nomás. Nada. Seguimos compartiendo. Bien. Entonces, estábamos acá. Yo les hablaba de que los ácidos orgánicos tienen la principal propiedad, que es la acidez. Pero a la hora de hacer la reacción, ¿qué es la acidez, no? ¿O qué me da? Sí, es ácido, ¿y qué más? Nosotros no les vamos a hacer la pregunta de, ¿un ácido orgánico es ácido? Sí, no. No. Les vamos a dar quizás una reacción de un ácido, y ustedes van a decir, bueno, ¿se da esta reacción o no se da esta reacción? Por ejemplo, vamos a hacer acá el propanoico, ácido propanoico. No, me quedó el butanoico. 1, 2, 3, 4. El butanoico. Bueno, hice el butanoico. ¿Qué quiere decir que sea ácido? Que va a perder este protón con facilidad. Los ácidos pierden protones con facilidad. Eso es un ácido. ¿Y frente a quiénes pierden esos protones? Frente a bases. Y en este caso, ¿qué base es capaz de retirarle un protón? Una base que no necesariamente tiene que ser tan fuerte, porque como ya tiene tendencia a perder el protón, por eso se llaman ácidos, una base no tan fuerte le permite sacar el protón. Por ejemplo, el hidróxido de sodio. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio. Pero les pongo el hidróxido de sodio porque nosotros habíamos visto esta reacción con, por ejemplo, con alcoholes. Y decíamos, el hidróxido de sodio y un alcohol, ¿daba reacción o no? ¿Se acuerdan de eso? No daba reacción. Los alcoholes no son tan ácidos, no son más ácidos que el agua. Entonces, cuando reaccionan con hidróxido y forman agua, no pasa esa reacción, porque no tienen tanta tendencia a perder el protón. ¿Cuál era la reglita que yo les decía la otra vez en la clase presencial? El ácido más fuerte desplaza de su sal al ácido más débil. ¿Qué quiere decir? A ver, necesito más espacio. Quiere decir que este ácido es más fuerte que el agua y desplaza de la sal del agua, porque el hidróxido de sodio es la sal del agua, y formando al ácido más débil, formando al agua. Solo si se forma el ácido más débil va a ocurrir la reacción. Por eso tienen que saber el orden. ¿Se acuerdan que había un orden de acidez? Y que yo la otra vez les decía, bueno, a ver, voy a irme a otra nueva hoja para recordarles ese orden. Orden de acidez. ¿Cuáles son los que tienen menor tendencia a perder el protón? Los alcanos. Esos no pierden el protón por nada, son los menos ácidos. Después, el amoníaco tiene muy poca tendencia a perder el protón. Es poco ácido. Después, ¿quién es un poquito más ácido? Los alquinos terminales. ¿Se acuerdan de los alquinos terminales? Los que tenían el triple enlace en el extremo. Había cierta tendencia a perder ese protón del extremo, pero siempre y cuando hubiera una base muy fuerte que se lo quitara. Si no, no lo perdía. Después, ¿cuál otro? Un alcohol. Acá aparecen los alcoholes, que son menos ácidos que el agua. El fenol, ¿se acuerdan del fenol? El fenol era más ácido que el agua. Y finalmente los ácidos orgánicos son los más ácidos de todos estos compuestos orgánicos que hemos visto. Obviamente que si pongo un ácido inorgánico como el sulfúrico, va a estar con una acidez mucho mayor que un ácido orgánico, que un ácido carboxílico. ¿Sí? Ácidos carboxílicos, pero de las familias que hemos visto aquí, son los más ácidos. Entonces,
Los ácidos carboxílicos pueden desplazar de sus sales a los ácidos más débiles. Pueden reaccionar, eso quiere decir, con las sales de cualquiera de estos que están acá abajo, porque van a dar un ácido más débil. Entonces, si yo pongo el etanoico, hagamos una estructura muy simple, para no volver a confundirlos, aquí el propanoico. ¿Con cuáles puede dar reacción? Con las sales de cualquiera de estos ácidos débiles, porque son ácidos más débiles que, es decir, que si uso el hidróxido de sodio, que es la sal del agua, me va a dar reacción. Si uso un etóxido de sodio, que es la sal del etanol, me va a dar reacción. ¿Por qué? Porque se va a formar el ácido más débil. Y la regla es, desplaza de la sal al ácido más débil. Cuando tenga que reaccionar el ácido con cualquiera de estos que están acá abajo, presentes como sales, va a perder el protón y se va a formar el ácido más débil. ¿Sí? Entonces yo puedo poner acá un anhiduro de sodio, un acetiluro de sodio, un etóxido de sodio, un hidróxido de sodio, un fenóxido de sodio. Las sales de todos ellos van a reaccionar y va a perder el protón formando el ácido más débil. Lo que no va a pasar es que si yo pongo el etanol, por ejemplo, acá dijimos, con hidróxido de sodio sí va a reaccionar el ácido etanoico, porque está reaccionando con la sal de un ácido más débil, con la sal de un ácido que está por abajo, formando el ácido más débil que es el agua. ¿Y esto cómo queda? ¿Recuerdan cómo quedaba? ¿Cómo quedaba el propanoico cuando reaccionaba como ácido? Formaba una sal. ¿Y cómo se llamaba esa sal? A ver, ahora se las hago. ¿Tengo sodio acá? No tengo sodio. Ah, sí tengo sodio. ¿Cómo se llama esta sal? Propanoato de sodio. Exacto, exacto. ¿Sí? No confundirse con los ésteres, que terminan en ato, pero de metilo, de propilo, del alcohol. Este es propanoato de sodio. Muy bien. Tengo la sal y también se forma el ácido débil que yo les decía, que es el agua. ¿Sí? Porque el agua se llevó el protón, el hidróxido se llevó el protón. En cambio, la reacción de abajo con el alcohol, esto mismo no va a pasar. Uy, acá abajo. ¿Por qué no reacciona el etanol con hidróxido de sodio? Busquen alcohol, hidróxido de sodio, que es la sal del agua. Entonces, ¿reacciona o no reacciona? No reacciona acá. Con el alcohol no. ¿Por qué? Porque la regla dice, el ácido desplaza a la sal del ácido más débil. Este ácido, porque el alcohol se comporta como ácido, no puede desplazar a la sal del agua, porque no es un ácido más débil que el agua. Fíjense, acá tengo el alcohol, de hecho este es más débil que el agua, no está por arriba. ¿Sí? Tendría que ser más ácido para poder desplazar a la sal del agua, tendría que estar por acá arriba para poder desplazar a la sal del agua. Entonces acá no hay reacción. ¿Y con cuál sí podría reaccionar el etanol? Y con las sales de alguno de estos de acá abajo.
Con las sales de ácidos más débiles. Con la sal, por ejemplo, de un acetiluro de sodio, de un alquino. Entonces sí, etanol y acetiluro de sodio me va a dar el etóxido de sodio, me va a dar la sal del alcohol. Si el alcohol reacciona con un amiduro de sodio, que viene del amoníaco, como el amoníaco es más débil, entonces sí va a dar la reacción y se va a formar el amoníaco y se va a formar el etóxido de sodio, que es la sal, va a perder su protón. Pero siempre reaccionando con las sales de ácidos más débiles, con las que están por abajo. No puede reaccionar con las sales de ácidos más fuertes. ¿Sí? Bueno, eso fue un repaso de acidez que no lo tenía planeado, pero es un tema que siempre se les arma mucho lío y puede que aparezca algo, puede que no. Si no aparece ahora, aparece en el final y son conceptos que son necesarios. Bueno, vamos ahora a volver, disculpen la pausa, sobre esta. Bien, lo que quería que dijeran acá era cuáles eran los otros derivados de ácido. Bueno, las sales de los ácidos se los podría considerar derivados, que es cuando pierden el protón los ácidos. Las amidas, no se olviden de las amidas, cuando reacciona un ácido carboxílico con amoníaco, o cuando reacciona un cloruro de ácido, como acá, con amoníaco, o una amina. Tenemos entonces, nos da amidas, ¿sí? Y todo esto aparece, en este lugar aparece el nitrógeno. ¿Y qué más tenemos? Los anhídridos. Cuando yo deshidrato dos grupos carboxilos, ¿sí? Y me aparece el anhídrido, ¿sí? El oxígeno en el medio y pierde una molécula de agua. Esos dos grupos carboxilos pierden en total una molécula de agua. Por eso es deshidratación. Bien, esos son anhídridos. Son todos esos los derivados. Apréndanse cómo nombrarlos, ¿sí? Y cómo llegar a ellos. Son fáciles las reacciones. ¿Y qué tenemos acá para cerrar? Ácido graso, grasas y jabones. En esta parte, lo que más que nada quería recordarles así cortito, era que era un ácido graso, que era una grasa y que era un jabón. ¿Sí? Yo creo que la mayoría se acuerda, pero si no se acuerdan, lo repasamos. Bien, los ácidos grasos son aquellos ácidos orgánicos carboxílicos de cadena larga, de más de 12 átomos de carbono. Y el más común, no, hay varios comunes, pero uno de los más cortos dentro de los ácidos grasos es este que tiene 12 átomos de carbono, que es el láurico. Este es el láurico, el que tiene 16 átomos de carbono es el palmítico, el que tiene 18 es el esteárico, y fíjense que estos son saturados, toda la cadena con simples enlaces. Si yo tuviera que representar uno insaturado, hay una nomenclatura especial, que por ejemplo, yo les he dado un ejemplo acá, para que recuerden cómo representarlos. Este es carbono 16, tiene un solo doble enlace, y está ubicado en el carbono 9, contando desde el carboxilo. Entonces, hago 16, 14, corta, ok, está 1, 2, voy a tener que volver porque ya perdí la cuenta. 14, 15, 16. Bien, este es el palmítico, pero cuando está saturado es palmítico. Si no, este que estoy haciendo es el palmitoleico, el que está insaturado. ¿Dónde tiene la insaturación? En el carbono 9. Entonces, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tiene la insaturación. Ahí tengo, entonces, este compuesto, carbono 16, un solo doble enlace, es este 1, en el carbono 9, contando desde el carboxilo. Y cuando era la nomenclatura omega, era contando desde el metilo terminal.
Era omega 3, tenía que hacer 1, 2, 3 y ahí poner el doble enlace. Bien. Eso era para los insaturados. ¿Qué era una grasa? ¿Y qué diferencia tenía una grasa con un aceite? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Una grasa es un triglicérido, es un triéster del glicerol o glicerina. Glicerol, glicerina es lo mismo. ¿Y qué es el glicerol o qué es la glicerina? El propanotriol. El propanotriol. Entonces, lo voy a hacer acá. No. Propanotriol. Esta es la glicerina o glicerol. Y un éster de la glicerina con ácidos grasos forman las grasas. Si esos ácidos grasos son saturados, es una grasa porque se empaqueta muy bien y tiene un alto punto de fusión, está sólida a temperatura ambiente. Si esos ácidos grasos que van a estar unidos a esta glicerina están insaturados, con dobles enlaces, entonces no se empaqueta también, su punto de fusión baja y se presenta como líquido a temperatura ambiente, y por lo tanto hablamos de aceites. Esa es la diferencia entre una grasa y un aceite, su estado a temperatura ambiente, que es función del tipo de ácido graso que está unido al glicerol. Ahora hagamos, por ejemplo, voy a hacer uno con el esteárico, no, con el palmítico, de 16 átomos de carbono. Bueno, empecemos. El hidroxilo de la glicerina, para formar el enlace éster, tiene que reaccionar con el carboxilo del ácido graso. ¿Mm? ¿Y de qué manera? De la forma de un éster que vimos recién. Entonces, vamos a tener que hacerlo aquí. Sacamos un carbono, y acá había un carboxilo que ha reaccionado. Ay, no, esperen. No sé cómo va a quedar. Va a quedar un poco apretado. Pero este carbono antes era un carboxilo. Y ha reaccionado con el hidroxilo del glicerol, formando un éster. Y acá hago la cadena. Los 15 átomos, porque este sería el 16. Entonces, 15 átomos de carbono. Oh, no. No quería con carbono. Acá. Sí. Acá. 15, 16. Tengo el palmítico. Entonces, en cada uno de esos hidroxilos pasa lo mismo. No lo voy a hacer por cuestión de tiempo. Pero para tener la grasa, para que sea triglicérido, tengo que tener el triéster. En los tres se da el enlace éster con los ácidos grasos. ¿Sí? Normalmente pueden ser mixtos, no siempre tienen que ser todos palmíticos. Pero si fuera todo palmítico también podría ser. Ahora, ¿cuál es el concepto que quiero que se lleven? Aparte de que es un ácido, de que es un ácido graso, de que es una grasa, de que es un aceite, de que es un triglicérido, esto es un triglicérido, la saponificación. La saponificación era la reacción de una grasa o aceite con hidróxido de sodio, dando un jabón. Por eso se llama saponificación. Entonces, acá vamos a tener que, a ver, no quería hacer todo, pero no quiero que les vaya a quedar duda de que en los tres tiene el éster. Y, y acá seguiría la cadena, ¿sí?
que se queda pegado el oxígeno ahí. 15. Bien, entonces acá tengo la grasa. Fíjense, estado saturado, tengo la grasa. Lo saponifico, más hidróxido de sodio. ¿Qué me queda? ¿Se acuerdan qué quedaba? El jabón. ¿Y cómo era el jabón? ¿Se acuerdan? Con eso cierro, no los molesto más. 3 moléculas de dióxido de sodio. Me quedan, bien, 3 moléculas de hidróxido de sodio, eso sí. Eso es para la saponificación, es el reactivo. Y cuando tengo que hacer el producto, ¿cuál es el producto? El producto va a ser la glicerina y se rompen estos enlaces ésteres. Por eso vuelvo a tener el propanotriol, la glicerina. ¿Y qué queda? 3 ácidos grasos, pero en forma de sales. Entonces me quedan las sales de ácidos grasos. Y eso es el jabón. Las sales de los ácidos grasos que componían a esta grasa. Entonces, en este caso, que era el palmítico, voy a agarrar, voy a poner acá abajo, no me entra, bueno, vamos a suponer que tenía 12 carbonos. Lo voy a achicar un poco, en realidad tendría que tener 16. Pero no me va a entrar. ¿Dónde lo pongo? Que se ve. Esperen que corra acá si pueden ver. Bueno, acá tengo el ácido graso y me quedó la sal del ácido graso. Entonces me quedó el sodio acá. Y pongo el sodio. ¿Se acuerdan que recién vimos cómo se formaba la sal de un ácido? Y que dijimos, y lo nombramos y todo, y dijimos etanoato de sodio. Bueno, acá va a ser, depende cuál sea la cadena, si viene del esteárico, supónganse que acá hay 16, será el estearato de sodio. Ese será el jabón. Si viene del láurico, será el laurato de sodio. Si viene del palmítico, palmitato de sodio. El jabón es eso, es la sal del ácido graso. Bueno, con eso, fíjense que hicimos un repaso bastante amplio de estructuras, de unidades. No sé si ahora tienen dudas particulares. Repasen estas cositas, si no les ha quedado muy claro, pero bueno, traté de traerles cosas que yo creo que les pueden ser útiles. Y siempre van a haber otras cosas, obviamente, algo de mecanismo, acuérdense que hay un ejercicio de mecanismo, que sepan qué tipo de mecanismo es, aunque no tengan quizás que desarrollar tantos mecanismos, solo tienen que desarrollar un mecanismo, ya les adelanto, pero sí tengan en cuenta que tienen que identificar cuándo ocurre una sustitución, cuándo ocurre una eliminación, cuándo ocurre una adición, tienen que darse cuenta qué tipo de reacciones, ¿sí? Bueno, creo que con eso voy cerrando. ¿Dudas? ¿Dudas? Paro de trabajo.